Buen día muchachos. Seguimos trabajando en cuanto a los métodos de integración numérica. Entonces ahora vamos a ver el método de cuadratura gaussiana. Todos los métodos que hemos visto hasta ahora para calcular integrales definidas se basan en la fórmula de cuadratura. Entonces, cuando se aproxima una integral definida mediante cuadratura, pues la integral definida desde a hasta b de f de x es igual a la fórmula de cuadratura más el término de error. Esta fórmula de cuadratura se define como la sumatoria de los pesos multiplicado por la función evaluada en los nodos de integración. Es decir, es el peso 0 por f de x sub 0, el peso 1 por f de x sub 1, el peso 2 por f de x sub 2 y así sucesivamente hasta el peso n multiplicado por f de x sub n. Entonces, a esta serie x sub 0, x sub 1 hasta x sub n son los que llamamos nodos de integración. Mientras que W1, W2 hasta Wn son los pesos de la fórmula. Ahora, las fórmulas de Newton Cotes con las que veníamos trabajando se basan en la idea de tomar nodos que estén equiespaciados o nodos equidistantes. Es decir, nodos que estén uniformemente espaciados desde A hasta B. Tanto las fórmulas simples como las fórmulas compuestas del trapecio, de Simpson, de 3 octavos de Simpson, todas esas reglas se basan en nodos que están equidistantes entre sí. Es decir, que tienen la misma distancia uno del otro. Entonces, una forma de mejorar la aproximación es haciendo que esta selección de nodos no se haga de forma equidistante, sino que se elijan de manera inteligente o de manera óptima, digamos, de tal manera que los errores positivos se balanceen con los errores negativos. Entonces, eso es lo que se les coloca en la gráfica, la que está por acá. Entonces, se les presenta una gráfica, se pretende aproximar la integral desde a hasta b y en la figura 1 literal a se muestra la forma en que se aproximaría esa integral ocupando la regla del trapecio, o sea, la regla de Newton Cotes con n igual a 1. Entonces simplemente agarraría mi primer nodo y mi segundo nodo, trazo una recta y calculo la integral, o calculo el área más bien, o la integral debajo de esa recta, obteniendo todo este gran término de error. Toda esta área que está por acá debería estar incluida y la aproximación que me hace la regla del trapecio pues simplemente no la incluiría. Entonces la metodología de cuadratura gaussiana es hacer que esos nodos de integración se seleccionen de forma inteligente o de manera óptima, de tal manera que los errores negativos y los errores positivos se neutralicen entre sí. Entonces aquí se les plantea otra vez para esa misma gráfica dos selecciones de dos nodos. Este podría ser mi nodo x0, este podría ser mi nodo x1. Y si se fijan, la recta que une x0 y x1 me ayudaría a aproximar la integral que andamos buscando. Y noten ahora que esta área que no se está incluyendo y que debería estar incluida, de alguna manera se compensa por estas áreas que sí que se están incluyendo y no deberían estarlo. Entonces, de alguna manera, esta carencia en el área de acá se cubre por esto que estaba sobrando, estas áreas que la aproximación que haría esa integral, sí que la incluiría, pero que realmente la integral, pues, originalmente no la incluía, ¿no? Entonces, eh, la manera de seleccionar esos nodos de forma óptima en el método de cuadratura gaussiana se hace a través de las raíces de una familia de polinomios ortogonales a los que denominamos polinomios de Legendre. Ese Legendre no es Lagrange, es otro sujeto. Entonces, voy a explicar primero qué es esto de polinomios ortogonales. Quizás la palabra ortogonalidad debería recordarles el curso de álgebra vectorial. En álgebra vectorial les dicen que dos vectores son ortogonales cuando son perpendiculares entre sí.
Es decir, cuando estamos trabajando en geometrías euclidias, el concepto de ortogonalidad y el concepto de perpendicularidad son sinónimos, significan exactamente lo mismo. Entonces, ese concepto de ortogonalidad se puede generalizar para contextos que estén fuera de la geometría en R2 o en R3. Entonces, uno puede tener, qué sé yo, matrices que sean ortogonales, funciones que sean ortogonales, o en este caso lo que nos interesa son polinomios ortogonales. Entonces decía, para el caso de vectores en R2 o en R3, decíamos los vectores son ortogonales cuando son perpendiculares, y eso significaba que el producto interno, es decir, el producto escalar de ambos vectores tenía que darme cero. Eso demostraba que eran perpendiculares entre sí. Ahora, diremos que un conjunto de polinomios desde p sub 0 hasta p sub n en un intervalo cerrado a, b son ortogonales en ese mismo intervalo si su producto interno es cero. O sea, igual que en el caso de los vectores. Para que sean ortogonales, me debo asegurar que el producto interno me dé cero. Ahora, el producto interno en el contexto de los vectores era el producto escalar. Ahora, para el caso de los polinomios, el producto interno se define de esta forma, como la integral desde a hasta b de el producto de ambos polinomios. Entonces, si p sub j y p sub k son polinomios ortogonales en el intervalo cerrado a, b, entonces la integral desde a hasta b del producto de esos polinomios tiene que darme 0. Ahora, sucede que si estos polinomios desde p sub 0 hasta p sub n forman un conjunto ortogonal en el intervalo cerrado a, b, y además este índice de acá, el índice i, indica el grado del polinomio, entonces resulta que p sub i tiene i raíces distintas dentro del intervalo a, b. Como así, si yo tengo un polinomio grado 3, por ejemplo, que es ortogonal en ese intervalo a, b, entonces ese polinomio de grado 3 tiene 3 raíces distintas dentro de ese intervalo. Ahora, los polinomios de Legendre son una familia de polinomios que son ortogonales en el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Es decir, se debe cumplir que el producto de cualquier par de polinomios, o más bien la integral del producto de cualquier par de polinomios de Legendre, desde menos 1 hasta 1 me tiene que dar 0. De fin de cuentas, esa es la condición de ortogonalidad. Entonces se les presentan por acá los primeros 9 polinomios de Legendre, desde el grado 0 hasta el grado 8. Entonces, todos estos polinomios tienen tantas raíces reales como el grado del polinomio, y todas esas raíces están contenidas en el intervalo de menos 1 a 1. Por ejemplo, este polinomio p sub 6 de x es un polinomio de grado 6 que tiene 6 raíces reales y diferentes en el intervalo de menos 1 a 1. Yo creo que eso lo coloqué por aquí abajo. Dice que si p sub i es un polinomio de Legendre de grado i, entonces ese polinomio tiene i raíces distintas dentro del intervalo abierto menos 1,1. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto en cuanto al método de cuadratura gaussiana? Todo este cuento que les he narrado es porque las raíces de los polinomios de Legendre los vamos a utilizar como nodos de integración. Es decir, ya no voy a hacer como en las fórmulas de Newton-Cotes, en los que los nodos de integración se colocaban de manera uniforme, sino que ahora mis nodos de integración van a ser las raíces de estos polinomios. Por ejemplo, les comentaba, este polinomio de grado 6 tiene 6 raíces en el intervalo de menos 1 a 1. Entonces, esas raíces van a ser mis nodos de integración. Ahora, una cosa interesante es que el método de cuadratura gaussiana, cuando se utiliza con un polinomio de Legendre de grado n, tiene un grado de precisión de 2n-1. ¿Cómo así? ¿Cómo se come eso? Imagínense que yo utilizo el polinomio de grado 7.
Entonces hago n igual a 7. Entonces cuando yo haga cuadratura gaussiana con n igual a 7, el resultado que obtenga va a tener un grado de precisión de 2n menos 1, es decir, va a tener una precisión de grado 13. Eso significa que el método debería aproximar de forma exacta cualquier polinomio que sea de grado, menor o igual que 13. Es decir, si yo estoy aproximando la integral de un polinomio de quinto grado, entonces el método de cuadratura gaussiana debería darme de error 0. Si yo estoy aproximando la integral de un polinomio de grado 10, como es menor que 13, entonces debería darme como error 0. Entonces, qué sé yo, hasta que aproxime un polinomio de grado 14 es que realmente voy a tener un error en el cálculo. Entonces, esto hace que el método sea bastante más preciso que los métodos de Newton Cotes. Por ejemplo, cuando uno ocupa regla del trapecio con n igual a 1, tiene como grado de precisión, tiene grado 2. Es decir, no, perdón, tiene grado 1 nada más, sí, tiene grado 1. Es decir, uno ocupando regla del trapecio únicamente podría aproximar de forma exacta un polinomio de grado 1, es decir, una recta. Si yo estoy trabajando con la fórmula de Newton Cotes con n igual a 3, es decir, con la regla de 3 octavos de Simpson, creo que es esa. En general, si estoy trabajando con esa de n igual a 3, podría aproximar de forma exacta únicamente un polinomio de grado 3. Si ya quiero aproximar un polinomio de grado 5, ya voy a tener un término de error. Entonces acá, ese grado de precisión es de 2n menos 1. O sea, en general, las fórmulas de Newton Cotes, si son de n igual a 5, pues su orden de precisión es 5. Es decir, si yo quiero tener un mayor grado de precisión, pues tengo que aumentar enormemente la cantidad de nodos que voy a ocupar. En cambio acá, el método de cuadratura gaussiana, ocupando un polinomio de Legendre de grado n, ya me garantiza una precisión de 2n menos 1. La explicación teórica, digamos, de por qué sucede eso está como bastante compleja, y es que estos polinomios de Legendre de grado n constituyen una base del espacio vectorial de todos los polinomios de grado 2n-1. Entonces hay que tener como bien claros algunos conceptos en cuanto a la parte de anillos y cuerpos. Entonces, acá quizás en la parte de métodos numéricos lo que nos interesa es que en general el método de cuadratura gaussiana te ofrece un buen grado de precisión ocupando una cantidad de puntos, digamos, o de nodos de integración que no es tan grande. Entonces les he dejado ahí hasta los polinomios de grado 8. Sin embargo, existen más polinomios en esta familia de polinomios de Legendre. Entonces lo primero que quiero hacer es que probemos esto, que probemos que cuando yo multiplico dos polinomios y luego integro esto desde menos 1 hasta 1, el resultado es 0. Cuando multiplico dos polinomios de Legendre, lógicamente. Entonces en MATLAB ya tengo los polinomios desde el de grado 3 hasta el de grado 8. Entonces si yo calculo la integral de, qué sé yo, del polinomio 3 por el polinomio 5 desde menos 1 hasta 1. Esa es la definición de ortogonalidad que les comentaba. Es esto de acá. Esto de acá. Entonces hago la integral desde menos 1 hasta 1 de cualquier par de polinomios de Legendre. Y esto tiene que darme 0. Entonces, si fijan, eso me da 0. Que si yo hago la integral de P4 por P8, es decir, el polinomio de grado 4 por el polinomio de grado 8, entre los polinomios de la familia de Legendre, de menos 1 hasta 1, y eso me da 0. Si yo hago P5 por P6, la integral desde menos 1 hasta 1 de ese producto, y me da 0. Entonces, en general, la integral
del producto de cualquier par de polinomio de Legendre desde -1 hasta 1 tiene que darme 0 siempre. Eso demuestra que los polinomios son ortogonales en el intervalo -1,1. Entonces, regresando a la parte de cuadratura gaussiana, les comentaba, las raíces de estos polinomios que están todos contenidas adentro del intervalo abierto de -1 a 1 nos van a servir como nodo de integración, es decir, van a ser los x1, x2, x3, x4 de la fórmula de cuadratura. Entonces aquí se les recuerda otra vez la fórmula de cuadratura. El método de cuadratura gaussiana pues emplea la fórmula básica de cuadratura y este x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n, que son los nodos de integración, pues los voy a obtener simplemente como las raíces de los polinomios de Legendre de grado n. Ahora, los pesos W1, W2, W3 y así hasta Wn se obtienen mediante esta expresión que les he dejado por acá. Entonces hay que hacer 1 sobre la derivada del polinomio de Legendre de grado n evaluada en x sub i multiplicado por la integral desde -1 a 1 del polinomio de Legendre de grado n dividido entre x menos x sub i. Es decir, voy a tener tantos pesos como nodos me hayan salido en el proceso de cuadratura. Es decir, si estoy ocupando el polinomio de Legendre de sexto grado, pues tendría 6 raíces, es decir, 6 nodos de integración y tendría que calcular 6 pesos. Pues cuando calcule el peso 1, pues aquí sería x1 y aquí x1. Entonces, cuando ya tengo tanto los nodos como los pesos que calculé con esta expresión de acá, pues ya podría aplicar la fórmula de cuadratura. Es decir, multiplicar el peso 1 por la función evaluada en el nodo 1, más el peso 2 por la función evaluada en el nodo 2, y así sucesivamente. Ahora, el problema de toda esta historia que llevamos ahorita es que los polinomios de Legendre son ortogonales únicamente en el intervalo de -1 a 1. Y evidentemente en los problemas de aplicación, en muy rara vez voy a tener integrales que estén justamente en ese intervalo. Entonces hay un proceso de traslación que me permite convertir una integral en un intervalo arbitrario desde a hasta b en una integral que esté en el intervalo de -1 a 1. Es decir, puedo convertir cualquier integral en cualquier intervalo en una integral equivalente, pero que esté adentro de este intervalo con el objetivo de poder hacer cuadratura gaussiana. Entonces, el cambio de variable que hay que hacer en esa traslación se les explica por acá. Hay que definir una variable t que sea igual a 2x menos a menos b dividido entre b menos a. Ahora, si de eso yo despejo x, obtengo esta expresión de aquí. Es decir, las x deben transformarse por esta expresión de acá. Luego, si yo derivo esto, me queda únicamente un medio por b menos a por el diferencial de tb. Es decir, como esto es constante, pues esto se me va a... Ok. Entonces esto de acá se me anularía y únicamente me quedaría la derivada de esto. Entonces b menos a es una constante y está multiplicado por t. Entonces la derivada me queda nada más un medio de b menos a por el diferencial de t. Ahora, si yo sustituyo tanto x como el diferencial de x en la integral original, o sea, en esta de acá, me queda una integral que va desde -1 a 1 de esta función de acá. Entonces, esa es la forma en que se va a mover una integral en un intervalo arbitrario a una integral en el intervalo de -1 a 1. Entonces, esa traslación se presenta también en esa gráfica. Estoy moviendo la integral en el intervalo arbitrario desde a hasta b en una integral equivalente, pero en el intervalo de -1 a 1, a fin de poder aplicar cuadratura gaussiana. Entonces veamos esto en un ejemplo. Encontré un ejercicio en un libro que me pareció hermoso y ese ejemplo que les he colocado acá.
la aplicación que se me venía quedando pendiente. Ya habíamos visto trabajo, ya habíamos visto presiones, ya habíamos visto volumen de los sólidos de revolución. Y lo que se me venía quedando pendiente es la parte de longitud de arco. Entonces aquí hay un problema de longitud, un problema de aplicación bien bonito, en donde vamos a tener que utilizar el concepto de longitud de arco. Entonces el ejercicio dice que se van a transformar hojas planas rectangulares de metal de 2 metros de anchura en paneles ondulados para tejados que también tengan 2 metros de anchura, pero que se van a doblar de manera que tomen una forma sinusoidal, como se muestra en esta figura de acá, en la figura 3. Entonces dice que el periodo del seno de la curva de la sección va a ser de 20 metros. Es decir, la distancia entre un pico y otro pico, entre un valle y otro valle, va a ser de 20 centímetros. Ahora, dice que la amplitud va a ser de 5 centímetros. Y por lo tanto, el espesor del panel va a ser de 10 centímetros, es decir, el doble de eso. La pregunta es, ¿de qué longitud debe cortarse la hoja plana de metal si los paneles resultantes deben tener 5 metros de longitud? Es decir, cuando ya se ondule, cuando ya se tome la forma sinusoidal, el largo de esa lámina tiene que ser de 5 metros. Ahora, evidentemente, en la figura plana, o sea, antes de que toma la forma ondulada, esa longitud pues tendrá que ser más grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me están preguntando, ¿qué longitud debe tener esa hoja plana a fin de que me genere un panel resultante que tenga 5 metros de longitud? Entonces me piden que ocupe cuadratura gaussiana con n igual a 5 y además que encuentre la solución exacta y el error de aproximación. Entonces se ha hecho una figura en donde se presenta únicamente un periodo del senoide. Entonces dice que el periodo debe tener o debe ser de 20 centímetros. Es decir, la distancia de acá hasta acá es de 20 centímetros. Y la amplitud, es decir, la distancia del eje X hasta la cresta, es de 5 centímetros. Entonces, expresadas en unidades del sistema internacional, es decir, expresadas en metros, el periodo es de 0.2 metros, mientras que la amplitud es de 0.05 metros. Entonces, cuando pretendemos armar la ecuación de ese senoide, entonces resulta lo siguiente. Recordemos que en general la manera de expresar la ecuación de un senoide es la amplitud multiplicado por el seno de la frecuencia angular por x o por el tiempo, dependiendo si estamos en el dominio del espacio o en el dominio del tiempo. Y a esto se le suele sumar un desfase. En este caso, como el seno comienza justamente en 0, pues no estaría desfasado. Entonces tendría que en general la expresión sería A, o sea, la amplitud multiplicado por el seno de la frecuencia angular por X. Entonces, esta frecuencia angular es 2pi dividido entre el periodo. Entonces, para nuestro caso en particular, es 2pi dividido entre 0.2, que es el periodo. Entonces, esa expresión me quedaría de esta forma ya sustituyendo. Entonces tendría 1 sobre 20. Ese 1 sobre 20 es el 0.05 que está acá, ¿verdad? Y luego eso iría multiplicado por el seno de 10πx. Ese 10pi es el cociente entre 2pi entre 0.2, ¿verdad? De ahí sale ese 10pi. Entonces esa es la expresión que modela cada uno de los senoides. Ahora bien, la longitud de cada uno de estos senoides la vamos a calcular como la longitud de arco
de esa expresión que tengo ahí. Entonces aquí se le recuerda la fórmula para longitud de arco. Es la integral desde a hasta b de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Si el diferencial está en x, es la derivada de y con respecto a x. Si el diferencial está en y, sería la derivada de x con respecto a y. Y esa derivada está elevada al cuadrado. Entonces, para nuestro caso en particular, debería integrar desde 0 hasta 0.2. O sea, hago desde 0 hasta 0.2 y tengo 1 más y ahora derivo esto. Cuando derivo esto me quedaría 10pi sobre 20 por el seno de 10pi, por el coseno, perdón, de 10pi. Entonces, simplificando, ese 10pi sobre 20 me da pi medios y esto multiplicado por el coseno de 10πx y al cuadrado. Entonces, esa sería la longitud de uno de los senoides que tendría la lámina. Ahora, dice que la lámina debe tener 5 metros de longitud. Es decir, la lámina completa debe medir 5 metros. Mientras que cada uno de esos periodos debe medir 20 centímetros. Entonces, ¿cuántos periodos de 20 centímetros van a estar contenidos en la lámina de 5 metros? Para saber eso, únicamente divido los 5 metros entre 0.2 metros, es decir, entre los 20 centímetros. Y eso me da que deben haber 25 secciones sinusoidales para producir ese panel de 5 metros. Entonces, ojo, tienen que haber 25 periodos de estos a fin de que la longitud de la lámina sea de los 5 metros que andamos buscando. Entonces lo que andamos calculando realmente es la longitud de arco de ese senoide, o sea, cuál es el arco, digamos, que va a tener la lámina, pero cuando está plana, ¿verdad? Es decir, lo que voy a hacer es calcular esa longitud de arco de esos 25 secciones circulares, de esas 25 secciones sinusoidales, perdón. Entonces aquí se les hace el ajuste. Para calcular el arco total, tendría que ser 25 veces por esa integral que hayamos planteado. Ahora, para efectos del método numérico, todas las constantes tienen que estar dentro del símbolo de integral. Y eso se explica por acá. Entonces sería 25 veces la raíz cuadrada de 1 más pi medios por el coseno de 10 pi por x y esto al cuadrado. Entonces esa es la expresión que pretendemos, o esa es la integral más bien que pretendemos aproximar. Ahora, evidentemente el intervalo de esa integral no es de menos 1 a 1. Entonces voy a necesitar hacer la traslación del método de cuadratura gaussiana a fin de poder aplicar los polinomios de Legendre. Entonces aquí está la fórmula con la que hacemos la traslación. Hago x igual a 1 medio de b menos a por t más a más b. Entonces en esta situación a vale 0 y b vale 0.2. Entonces tendría 1 medio de b menos a sería 0.2 y esto lo multiplico por t, ¿va? Más a más b. Entonces aquí sería más 0.2. Ahora, distribuyendo este 1 medio, pues me quedaría 0.1t más 0.1. Ahora, la derivada de x, pues es la derivada de esta expresión de Cas, que sería únicamente 0.1 por el diferencial de t. Ahora, reescribimos la integral con ese cambio de variable. Entonces, esta es la integral que estamos calculando. Al cambiar el diferencial por 0.1, el diferencial de x lo voy a cambiar por 0.1 del diferencial de t, es ese reemplazo que ven por acá. Mientras que x lo voy a cambiar por 0.1t más 0.1. Entonces esta x que estaba acá, ahora es 0.1t más 0.1. Esa es la x que estaba originalmente. Ahora ahí en el paso de abajo únicamente se ha arreglado, ¿verdad? Este 0.1 se pasa a multiplicar
con el 25 y me queda 2.5. Y acá se distribuye la multiplicación, vea, 10pi por 0.1t queda pi por t, y 10pi por 0.1 pues queda pi. Entonces aquí tengo ya la expresión en términos de t, y ahora la integral ya va desde menos 1 hasta 1, de forma que cuando ya tengo eso ya puedo hacer cuadratura gaussiana, y lo que está dentro de la integral pues sería la función con la que vamos a trabajar. Esta es la función de trabajo del método. Esta sería la función con la que trabajaría el método de cuadratura gaussiana. Ahora, como nos pide que ocupemos cuadratura gaussiana con n igual a 5, pues vamos a trabajar con el polinomio de Legendre de grado 5, que es el que está acá. Ahora, los nodos de integración les comentaba que son las raíces de ese polinomio. Entonces en MATLAB, para obtener esas raíces, ahora que ya tengo ese polinomio de grado 5, que en mi caso se llama P5, pues las raíces simplemente las obtengo haciendo un solve. Se lo voy a guardar en la variable x mayúscula. Ojo, cuidado ahí, mi variable x minúscula es la variable simbólica que declaré acá. Y mi x mayúscula van a ser los nodos de integración. Entonces, si cree que eso es confuso, entonces use otra variable. Entonces aquí sería solve y colocamos por acá P, el de grado 5 vamos a ocupar, P5. Entonces ahí tengo las raíces, aquí le voy a hacer un double a X. Y vamos a ver, aquí tendría que estar en format long para que se vean bien. Y esas son las raíces del polinomio de grado 5, es decir, esos son los nodos de integración que voy a ocupar. Entonces esos son los mismos que tienen en el material ya. Vale. Ahora, los pesos para la fórmula de cuadratura se definen de la siguiente forma. Entonces W1, es decir, el primer peso, es 1 sobre la derivada del polinomio de grado 5 evaluada en x1, multiplicado por la integral desde menos 1 a 1 del polinomio de grado 5 dividido entre x menos x1. Entonces veamos cómo haríamos esto en MATLAB. Primero necesito la derivada del polinomio de grado 5. Calculémosla primero. Entonces sería, le voy a poner de P5, la derivada del polinomio de grado 5. Entonces le digo, derivame el polinomio de grado 5. Entonces en esa variable me quedó guardada la derivada. Entonces W1, voy a trabajar con vectores en una dimensión igual. W1 sería, según la fórmula, tendría que ser 1 entre, es la derivada evaluada en x1. Entonces subs, la derivada que es de P5, evaluarla en x sub 1, es decir, en la primera raíz del polinomio de Legendre. Y esto multiplicado por la integral desde menos 1 hasta 1, y acá es el polinomio de grado 5 dividido entre x menos x1. Entonces vamos a ver. Eso es 128 entre 225. Entonces ahí tengo 128 entre 225. Ahora, de forma similar, debería poder definir los otros W. Es decir, para calcular W2, hago 1 sobre la derivada evaluada en x2 por la integral desde menos 1 a 1 del polinomio de grado 5 entre x menos x2. Pero van a ver que pasa una cosa curiosa ahí.
Ah, bueno, ahí me lo calculó bien. Eso no me lo esperaba. Vamos a ver, double W2. Quiero nada más el segundo. Ah, bueno, en este caso me lo dio bien. Es .4786. Entonces revisemos que eso coincida. Estamos por acá. 0.4786, sí. Entonces, eso sería el segundo peso. Ahora para el tercer peso, vamos a ver si me funciona. El tercer peso es 1 sobre la derivada evaluada en x3 por la integral de menos 1 a 1 del polinomio entre x menos x3. Punto y coma. Y vamos a ver, double W3. Y está 0.2369. Entonces, cabal. Ahora, alguien podría pensar, mejor hago un for que recorra desde 1 hasta 5 y que me calcule todos los pesos de una vez. Vamos a ver. Entonces, hago un for desde 1 hasta 5. Y prácticamente tendría que meter esto de acá. Entonces le digo W en la posición I debe tener 1 sobre la derivada evaluada en x sub I por la integral desde menos 1 hasta 1 del polinomio entre x menos x sub I. Vamos a ver si corremos con suerte con esto. Y le digo, déjame ver double de todo ese vector. Y ahí me da las 5 raíces. Ahí tenemos. Entonces, esos serían los pesos de la fórmula de cuadratura. Entonces, si ya tengo todos los nodos y ya tengo todos los pesos, lo único que falta es aplicar la fórmula de cuadratura. Entonces, ahí les queda definido cada uno de W. Y finalmente hacemos cuadratura. Entonces va a ser el primer peso multiplicado por la función evaluada en el nodo 1, más el peso 2 multiplicado por la función evaluada en el nodo 2, más el peso 3 multiplicado por la función evaluada en el nodo 3. Y así sucesivamente hasta el peso 5 multiplicado por la función evaluada en el nodo 5. Entonces, cabe destacar que la función que venía utilizando, o más bien la función que logramos sacar en el proceso de deducción, esta función de acá, aún no la hemos utilizado. Lo único que he hecho es calcular las raíces del polinomio de Legendre y luego los pesos, pero si se fijan en los pesos, tampoco está involucrada la función f. Entonces la función f la voy a utilizar únicamente en la fórmula de cuadratura. Entonces, vamos a ver. El valor aproximado es igual a, sería el peso 1, es decir, W1, por la función no le he metido, interesante. Vamos a ver. F es igual a, ¿cómo era la función? Era 2.5 por la raíz cuadrada de 1 más, aquí había una expresión al cuadrado, así. Entonces esta expresión era pi medios, 0.5 por pi, por el coseno de pi por t. Como mi variable simbólica es x, pues le pongo pi x más pi, así quedaba, y todo esto al cuadrado. Entonces ahora sí, hagamos la cuadratura. El valor aproximado es igual a el peso 1
multiplicado por la función f evaluada en x1, x mayúscula, es decir, el nodo, más, y aquí para evitarnos la fatiga voy a copiar esto, vamos a ver desde acá, entonces es el peso 2, el 3, 4 y 5, vamos a ver si no me confundo, este es el peso 2 por la función evaluada en el nodo 2, más el peso 3 por la función evaluada en el nodo 3, más el peso 4. Para eso también pude haber hecho un for, ¿vea? Pero se lo dejo a ustedes de tarea. Entonces el peso 4 por la función evaluada en el nodo 4, más el peso 5 por la función evaluada en el nodo 5. Y ahí debería tener ya valor aproximado. Entonces double approx. Y ese es mi valor aproximado. Ahora bien, para sacar el valor exacto, quizás lo más sensato sería no integrar la función f que había guardado. ¿A dónde la guardé? ¿Dónde está f? Por Dios. Aquí está. No utilizar esta función f porque esta función f es la que yo ya transformé con el proceso de traslación. Entonces no la voy a hacer con esa, sino con la función original. Entonces me regreso para acá. La función original antes de hacer la traslación era esta de acá, ¿no? Esta de acá. Entonces esa función meta. Porque es que si se equivocaron en hacer el proceso de traslación y calculo la solución exacta con esa función mal calculada, entonces pues les va a dar mal les va a quedar mal ese cálculo, ¿no? Entonces es más conveniente que ustedes lo calculen directamente con esta expresión de acá antes de hacer la transformación, y así también uno ya ve si se habrá equivocado en el proceso de traslación o en la propia fórmula de cuadratura. Si no esperamos obtener errores tan grandes, ¿verdad? Que sé yo, si la solución exacta con la fórmula original me da, qué sé yo, 9 y algo, pues por lo menos ya voy sospechando que puede estar malo y reviso. Entonces las soluciones exactas, insisto, háganlas con las funciones originales antes de hacer la traslación. Entonces la función original es 25. Vamos a ver. Le voy a poner por acá una variable g. Y en g debería guardar 25 por la raíz de 1 más. Aquí esto es lo que va al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 0.5 por pi por el coseno de 10 por pi por x. Esa era la función que estaba adentro de la integral antes de hacer la traslación, insisto. Entonces, ahora sí, la solución exacta es la integral desde menos 1 hasta 1 de la función, no, perdón, no es de menos 1 a 1, acá los límites eran de 0 a 0.2, aquí ya me quedé pensando en cuadratura, pero no, aquí es desde 0 hasta 0.2, así. Entonces la integral desde 0 hasta 0.2 de la función g. Entonces vamos a ver, double exacta. Y da 7.31. Obtuvimos un error ahí más o menos como del orden de 10 a la menos 2. Vamos a ver. El error es el valor absoluto de la solución exacta
menos la solución aproximada, así. Le voy a poner format short E para que me lo muestre en notación científica. Y acá le digo double error. Y tengo un error de 9.58 por 10 a la menos 2. Entonces, en general, cuando son polinomios los que se quieren calcular, el método de cuadratura gaussiana tiene que darte resultados muy buenos. Ahora, cuando no son polinomios, sino que son funciones trascendentes, tanto el método de cuadratura gaussiana como cualquiera de los métodos que hemos visto, pues no te va a dar errores tan pequeños como los que obteníamos en la parte de solución de ecuaciones no lineales o en la parte de interpolación. Entonces ya dependerá bastante del tipo de función en particular que estemos utilizando, de la cantidad de nodos que estemos utilizando, pero en general las funciones trascendentes son más difíciles de aproximar, digamos, que los polinomios. Entonces, no podría esperar obtener resultados tan precisos. Entonces un error de 9.58 por 10 a la menos 2 es un error aceptable, digamos, en este contexto. Recuerden que planteé la longitud de arco de un periodo, pero después multipliqué por 25, que era la cantidad de periodos. Entonces también los errores se han multiplicado entre esos 25 regiones sinusoidales. Entonces en general el resultado no es tan malo. Para mejorar ese resultado, pues debería ocupar una fórmula de grado superior. Entonces, si en lugar de ocupar el polinomio de grado 5, yo hubiera ocupado el polinomio de grado 8, entonces los resultados me hubieran quedado más precisos. Entonces esa es la parte de cuadratura gaussiana. Entonces les pediría por favor que vayamos haciendo los ejercicios que están en la guía. De la parte de integración numérica, lo único que está pendiente es lo de integración múltiple. De ahí todo lo demás, ya están ustedes listos para hacer esos ejercicios y prepararse para su examen. Lo único que nos va quedando pendiente es lo de integrales múltiples. Entonces, nos vemos al rato.